En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Empezamos una nueva semana cargada con muchísima información, análisis, datos, estadísticas y obviamente entrevistas. Y como todos los días me acompaña Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo súper en orden. Aquí ya me confirman desde producción, de hecho, que está en línea nuestro entrevistado de hoy. Él es Bernd Günther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM. ¿Cómo estamos, Bernd? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Prince, a la audiencia y gracias por el espacio. Espero haya pronunciado tanto tu nombre como apellido bien, Bernd. Mucho mejor que la mayoría. Ah, bueno, me quedo feliz. Bernd, y sobre todo, antes de empezar esta entrevista, darte las gracias y bueno, también desearte una exitosa gestión, porque tengo entendido asumiste recientemente la presidencia de CAFIM. El 29 de abril, correcto. ¿Por cuánto tiempo dura esta presidencia, Bernd? Y queremos conocer también de qué se trata CAFIM. Sí, CAFIM es el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Es uno de los gremios más antiguos del país. Fue fundado en 1940, entonces ya cumplimos en septiembre de este año 85 años de existencia. ¿A cuántas empresas aglutina el centro, Bernd? Y el centro tiene actualmente 34 asociados y representa más del 90% de la flota nacional, o sea, es extremadamente representativo de todos los usuarios, de todos los armadores fluviales. Totalmente, cuando hablamos de inversión y de mano de obra generada, mucho más, Bernd. Así es, correcto, estamos hablando de más de 15.000 puestos directos de trabajo. ¿Va a haber un cambio, antes de empezar, evidentemente, en el punto central de nuestra entrevista, Bernd, sobre tu gestión? ¿Va a tener una suerte de directiva? ¿Va a seguir la administración anterior? ¿Va a tener un foco diferente? Sí, te comento. Sí. El Centro de Armadores pasó por varias generaciones. Cierto. Y desde el año 2020, 2021 más o menos, desde que asumió Esteban dos Santos, ahí empezó, vamos a decir, la nueva camada, entre comillas, con vamos a decir, los jóvenes, la nueva generación, y Esteban lideró el centro y luego agarró la presidencia Raúl Valdés, que la entregó ahora a mí. Entonces yo sería la tercera generación o la tercera camada de vamos a decir, los nuevos empresarios navieros. Y desde la época de Esteban venimos con varios cambios profundos en el centro. Hubo varios cambios, no solamente en el staff, sino que también en la oficina, en la imagen corporativa, y así también para los lineamientos estratégicos. La comisión directiva está conformada por 12 personas, que son todos directores regionales y gerentes generales de las navieras, entonces siempre son los cargos más altos locales los que representan a cada naviera. Y bueno, en la comisión directiva hicimos en mayo ya una planificación estratégica de lo que serían los ejes de gestión de los siguientes 2 a 5 años. Entonces son 2 años el mandato inmediato, pero podría ser prorrogado a 2 años más eventualmente. Y bueno, te quería comentar un poco lo que son los ejes estratégicos. Tenemos básicamente 3 ejes estratégicos de gestión. El primer eje se enfoca en la navegabilidad de los ríos. Sí. Estamos hablando del río Paraguay y del río Alto Paraná, que son los 2 ríos principales por donde hacemos la navegación comercial. Y al hablar de navegabilidad estamos hablando de varias iniciativas o proyectos principales que hay detrás, que estamos haciéndole seguimiento y estamos participando activamente en las mesas de trabajo y mesas de diálogo. Entonces ahí tenemos la primera iniciativa, que sería la futura concesión del tramo brasilero, que va desde Corumbá hasta el río Apa, que ahí Brasil está con un plan de hacer la primera concesión de una vía navegable en Brasil, y sería una concesión a 15 años, prorrogable creo que a 15 más. Y bueno, eso le daría bastante más estabilidad a ese tramo que hasta hoy nunca fue mantenido. Desde
el tramo se mantiene en las condiciones naturales del río, pero nunca fue mejorado, nunca fue mantenido, las sedimentaciones no se fueron removiendo, que es algo totalmente opuesto a lo que sucede en el río Paraguay, que sí ya lo estamos trabajando hace unos años atrás. Limitando muchísimo su capacidad y su potencial, imagino, Barn. Correcto. El año pasado, que fue un año que sabemos de aguas bastante bajas todo el año, inclusive la navegación al norte de Asunción llegó a parar, o sea, todo el tráfico de mineral de hierro que viene desde las minas ahí de Corumbá en Brasil y también ahí en Urucuma y en Bolivia. Sí. Paró 2 meses la navegación a causa de unas sedimentaciones en uno de los pasos que se llama Piúbas, que está en el tramo brasilero, y realmente el trabajo que había que hacer era bastante sencillo, era cuestión de remover unos sedimentos de arena que había en medio del canal de navegación, lo cual lo hacemos acá diariamente en el río Paraguay. Pero bueno, como no había un esquema de concesión o de licitación activo, no se pudo hacer y bueno, paró 2 meses la navegación en ese tramo, lo cual es bastante caótico, ¿verdad? Totalmente. Pero esperemos que con esta concesión se solucione y se llegue a una estabilidad ya para que uno pueda proyectar un poco los volúmenes y el crecimiento en ese tramo. ¿Se tiene previsto para cuándo este llamado a este proceso de concesión, Barn? Ya se están dando las audiencias y Sí. en teoría los pliegos van a lanzarse antes de fin de año. Correcto. En teoría la concesión debiera de salir el primer trimestre del año que viene. Ahí el Centro de Armadores está siguiendo muy de cerca lo que es la concesión y cómo se va a estructurar jurídicamente esa concesión, porque hay aguas compartidas. Totalmente. Desde el río APA hasta Bahía Negra, entonces el gobierno paraguayo también tiene que ver una forma legal de estructurar esto con Brasil. Entonces, concesión tramo brasilero es una de las iniciativas clave. La siguiente iniciativa, bajando un poco el río, es desde el río APA hasta Confluencia, que ahí estamos hablando de la licitación del dragado de mantenimiento, que el MOPC hasta hoy tiene vigente, hasta diciembre tiene vigente una licitación. Sí. Y ya estamos hablando con el MOPC y con la ANNP sobre la nueva licitación, que ahí en principio la idea es volver a hacer una licitación por 3 años, como es la actual, 3 años de mantenimiento del río, desde el río APA hasta Confluencia, con un total de hasta 6 millones de metros cúbicos de dragado de mantenimiento. Eso se viene realizando ya desde un poco 2022, que empezó, 2022, 23, 24, 25, en diciembre de este año finaliza. De hecho, yo desde que entré al Centro de Armadores estuve encargado de la subcomisión de dragado del Centro de Armadores, y básicamente lo que ahí se hace es se coordina con MOPC, ANNP y las dragadoras adjudicadas, que son 3 dragadoras en 3 tramos diferentes del río Paraguay, cuáles son las prioridades de dragado y donde vemos que hay una colmatación de sedimentos, entonces van las dragas, se direccionan las dragas ahí y ellas van haciendo el mantenimiento del canal de navegación. Entonces la idea es este año también tener esos pliegos listos como para que en enero se enganche la licitación vieja con la nueva y se pueda seguir haciendo este mantenimiento. Por lo bueno de esta licitación es que como ya tuvimos la licitación que está venciendo este año, ya sabemos que funciona. Claro. Ya sabemos que hay un efecto positivo y el año pasado se logró navegar, vamos a decir, comparando la regla, por ejemplo, de Concepción, con el mismo nivel de regla del 2021 se logró navegar en el 2023 con 2 pies más de calado, o sea, con 2 pies más de carga. O sea, hay un efecto inmediato a consecuencia de esta licitación del dragado de mantenimiento. Y otra arista, sí. Sí, no, y ahí esa sería la segunda iniciativa de navegabilidad, y la tercera iniciativa sería ya el tramo bajando de Confluencia hasta el río La Plata, que sería la concesión del tramo argentino. Sí. Que probablemente ya lo habrán leído en prensa, que bueno, ahí Argentina está haciendo varias mesas de diálogo. La siguiente mesa creo que es la semana que viene en Entre Ríos, ahí en Paraná. En Argentina voy a estar participando. También estuve el mes pasado en Rosario, que fue otra de las charlas. Y bueno, ahí la idea también es una concesión, ahora están hablando a 20 años, inicialmente era 30, ahora se bajó a 20. Pero es similar el concepto al tramo brasilero, solamente es diferente en el sentido que en el tramo argentino entran embarcaciones marítimas hasta un cierto punto, hasta San Lorenzo más o menos. Entonces no solamente es un mantenimiento, sino también en parte es una profundización para los buques marítimos. Pero bueno, básicamente entonces son la concesión Brasil, la licitación Paraguay y la concesión Argentina. Y también lo que es Alto Paraná, que estamos en el centro impulsando algunas iniciativas para mejorar el tramo de Alto Paraná, por donde sale la mayoría de los granos de exportación de Paraguay. ¿Consistente en qué básicamente, Bert, cuando estamos hablando de la zona ahí, Alto Paranaense? Alto Paraná tiene
a diferencia del río Paraguay, el Alto Paraná tiene mucho caudal, Sí. y el caudal es muy dependiente de las compuertas de las hidroeléctricas, principalmente Yacyretá. Entonces hay una coordinación muy fina que hay que hacer entre los niveles de agua que pueden variar 1 o 2 metros en una semana. Entonces es una variación muy abrupta, ¿verdad? Y eso también acarrea mucho sedimento. El hecho de que el agua suba y baje tan rápido, eso acarrea mucho material, y hay que tener un plan de mantenimiento diferente. Y también hay muchas piedras en el Alto Paraná que aún hay que, en parte hay que remover algunas puntas de piedra. Al hablar de las piedras del río, tanto del Paraguay como el Paraná, hay que entender de que ahí no se usan explosivos ni nada, simplemente se identifican cuáles son las puntas de piedra que están en medio del canal de navegación, y esas piedras son las que se rebajan, no es que se quitan por completo, sino que se rebajan a una cota, a un nivel de referencia específico para que las embarcaciones puedan pasar por encima. En eso consisten básicamente los trabajos. Bern, ¿y la figura de la hidrovía está contemplada dentro de estos pilares que estás mencionando? Bueno, entonces el primer pilar es navegabilidad, el segundo pilar estamos hablando de formación. Perfecto. Y ahí Paraguay tiene mucho por delante, ¿verdad? Aún dentro. Hola. Se perdió la comunicación, creo, ¿verdad? Podemos intentar otra vez, Mirna, hablar con Bern Gunther, justamente presidente de CAFIN, hablándonos sobre los planes que se tienen desde el Centro de Armadores. Muy, muy interesante, porque recordemos que obviamente el comercio exterior se realiza mayormente por la vía fluvial, y todo lo que acontezca en ese sentido termina afectando en demasía la dinámica, no solamente del comercio exterior, sino también de toda la economía. Y también recordemos en su momento una crisis hídrica que generó varios cuellos de botellas, y bueno, menos mal no generó ningún tipo de desabastecimiento, pero siempre los desafíos son importantes. Me reconfirma la comunicación con Bern Gunther. Perdimos, Bern, pero ya estamos de nuevo. Mencionabas sobre la segunda arista dentro del complejo o dentro del compuesto de tu gestión para los próximos años, Bern. Sí, correcto. Entonces estábamos hablando de formación del SPCW de la OMI. Estamos trabajando muy de cerca con la Marina Mercante y con la Prefectura y con la Armada sobre los planes de formación de las tripulaciones. Sí. Estamos acompañando muy de cerca los planes de formación que tiene la Escuela Náutica de la Armada, que hoy en día tiene 2 tecnicaturas reconocidas por el Ministerio de Educación. Hay una tecnicatura en máquinas y otra en cubierta, donde van jóvenes que terminan el bachillerato. Ellos van ahí 2 años y se reciben de técnicos superiores en cubierta y en máquinas, como para ser después marineros y engrasadores. Entonces ellos terminan, reciben el título y reciben su libreta de navegación. Y bueno, estamos tratando de potenciar eso para que cada vez haya profesionales más preparados que no solamente puedan trabajar en la hidrovía, sino por qué no trabajar a nivel internacional, que es lo que hacen otros países del mundo, que proyectan a sus tripulaciones al exterior, que también tenemos que empezar a hacerlo. Totalmente. Bueno, eso es formación, y el tercer eje sería el eje ya más legislativo, reglamentario, institucional, que ahí sí estamos hablando de hidrovía. Tenemos la hidrovía, ustedes saben que el tratado más importante es el Tratado de Santa Cruz, que se lo denomina Tratado de Hidrovía también, que fue firmado en 1992. Y bueno, este tratado básicamente rige todas las iniciativas que afectan a la hidrovía. Bueno, los firmantes son los 5 países, ahí Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Sí. Y el Tratado de Hidrovía tiene varios reglamentos anexos que regulan la parte de seguridad, la parte de formación, el diseño de los canales, o sea, una serie de reglamentos que rigen cómo los países van a trabajar en conjunto para que la hidrovía se mejore y crezca a lo largo del tiempo. Y bueno, ahí estamos participando en la revisión de varios de estos reglamentos que nunca fueron revisados desde el inicio. El mes pasado tuvimos una primera mesa de diálogo entre las delegaciones sobre uno de los reglamentos, que es el reglamento 7, que habla de las dimensiones máximas de los convoyes, que hasta hoy sigue en 290 por 50, o sea, 290 metros de largo por 50 metros de ancho. Esa es la dimensión máxima estipulada desde el inicio del tratado. Sí. Pero a nuestro criterio el río ya fue mejorado a lo largo de estos 30 años. Hay mucha más tecnología a bordo, la capacitación ha mejorado bastante,
y ya no se navega de la misma manera. 30 años atrás se navegaba solamente con un radar y la navegación era principalmente diurna. Sí. Hoy en día tenemos, aparte del radar, que es algo muy básico allá, hoy en día tenemos cartas náuticas, tenemos AIS, y la navegación se hace las 24 horas. Entonces estamos hablando ya de otro tipo de navegación y por ende también la posibilidad de ampliar las dimensiones de los convoyes. Realmente el espíritu de estos reglamentos es que se vayan revisando de forma periódica y bueno, ahí hay que cambiar un poco la dinámica que tiene esa revisión que hasta hoy fue muy estática, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerle trabajar a la comisión de la hidrovía, que es el CIH. La hidrovía tiene dos órganos, uno es un órgano político, que es el CIH, que ahí están todas las delegaciones de Cancillería de los 5 países, y luego está la comisión del acuerdo, que está por debajo, que es el órgano técnico. Entonces ahí es donde queremos tener mayor participación y poder garantizar que estas reuniones en la comisión del acuerdo se hagan de forma mucho más periódica para levantar todos estos puntos técnicos y que la hidrovía realmente pueda avanzar más rápido. Totalmente. Ver, y en el mismo contexto que estás exponiendo, ¿cómo había quedado este tema del peaje en la zona ahí? Indica también que generó muchísimo cierto conflicto en el sentido de que obviamente había una posición muy fuerte por parte también de CAFIN y de la Cancillería. ¿Cómo se subsanó eso o sigue en la misma temática? Realmente el problema lastimosamente no está subsanado. Okay. Se hicieron varias conversaciones bilaterales con Argentina y se llevó a un acuerdo provisorio donde las navieras están hasta hoy pagando $1.20 por tonelada de registro neto. No es lo que queremos, pero vamos a decir que es una solución intermedia hasta que se llegue a un número final con el cual estemos todos de acuerdo. El número básicamente se compone por los costos que tiene Argentina con el contrato actual de la licitación que ellos tienen. Sí. Y ahí se divide por la cantidad de barcos que pasan por la zona, ¿verdad? Entonces estamos discutiendo por un lado ese cálculo del total de barcos que pasan, que para nosotros es mayor al expuesto, y por otro lado también estamos discutiendo los costos, porque en la división de los costos hay tareas de señalización, de batimetría, de balizamiento, de dragado, etcétera. Entonces estamos viendo ítem por ítem, porque hay cosas que no nos parecen, ¿verdad? Por ejemplo, los dragados, realmente de confluencia para abajo, el calado natural, la profundidad natural del río es mucho mayor que en nuestro tramo soberano y realmente no hace falta dragar. Entonces hay todavía puntos de discusión y para nosotros, los armadores paraguayos, realmente el valor del peaje debiera ser mucho menor. Pero bueno, estamos con este pago de $1.20, que es como les digo, un pago temporal, hasta que se llegue a una definición final de estos puntos y salga de ahí la nueva tarifa del peaje. Sin retrasos en la navegabilidad, en este sentido, Bern. Sí, sin atrasos, por suerte está corriendo todo. Sí, ciertamente es un costo elevado que estamos asumiendo todas las navieras. Pero bueno, la idea es hacer las negociaciones en buena fe con Argentina y llegar a un acuerdo final lo antes posible. Este comunicado que quitaron recientemente, que dieron a conocer desde CAFIM con respecto a la posición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina, ¿en qué consiste, Bern? Bueno, fue un tema inesperado que surgió hace 2 semanas atrás. Sí. Nos compartieron una nota, era una nota interna entre la aduana argentina y la prefectura argentina, donde la aduana argentina le decía a la prefectura que básicamente ese lugar del río, que es el kilómetro 171, donde se vienen realizando aliges o transbordos del gasoil que va a Paraguay, ya no se iba a poder utilizar en un plazo de 30 días, que culmina ahora el 26-27 de julio. Entonces lo que eso implicaba era transformar toda la logística de transbordo de gasoil que se viene realizando desde el año 1981, transformarlo todo en 30 días y llevar toda esa operativa a otro lado, en teoría a las terminales de combustible de Argentina. Entonces hubo un debate extenso ahí tanto con Argentina y también una buena comunicación con las instituciones acá paraguayas para entender el impacto de esto, porque realmente no era razonable cambiar una operativa de 40 años en 30 días y sin realmente un argumento técnico, porque lo único que se argumentaba en esa nota era que no tenía una habilitación como puerto según la ley 24093 de Argentina.
pero nuestra posición es que realmente no requiere esa habilitación porque no es un puerto. Es en medio del río que entra el barco marítimo con 50, 60 mil metros cúbicos de gasoil y el barco marítimo le pasa directamente a las barcazas el gasoil. Entonces no hay un puerto involucrado, sino que es una operativa de alige, es una operativa que se denomina ship to ship. Entonces no hay interferencia con ningún puerto. Esperemos que se trate de un malentendido. Sí, ya se habló, tuvimos una muy buena respuesta, no solamente de la DENI, también en Relaciones Exteriores. Bueno, todas las instituciones estuvieron desde el día uno muy involucradas. Siempre hay que ponderar esa transparencia que tenemos acá entre nosotros. Y se logró ya negociar una extensión de ese plazo por 12 meses más. Aún no hay un comunicado oficial ni de la prefectura ni de la aduana argentina, pero nos aseguran desde Relaciones Exteriores que sí se dieron esas conversaciones y que está garantizado ese plazo de extensión. Ciertamente una extensión no es algo permanente, entonces tenemos que aún hacer esa gestión bilateral de vuelta, de entender por qué realmente no, o sea, es una mala interpretación de la aduana argentina o realmente hay algún criterio adicional detrás que implique la anulación de esa área de alijo. Esperemos que se subsane muy rápidamente este tipo de quizás malentendidos también, Bern. Para ir cerrando esta entrevista, agradecerte muchísimo tu tiempo. ¿Cómo está la situación hoy por hoy de la navegabilidad en Paraguay y si está marchando o de alguna manera se reconfiguró o ya hay una reactivación, recuperación total después de esa crisis hídrica que se tuvo, Bern? Tuvimos, desde el año 2021 venimos con aguas bajas en general comparado a los niveles históricos. La regla de Asunción es una de las reglas más antiguas de toda la hidrovía y hay estadísticas desde 1904 de la regla de Asunción. Nosotros hicimos esa evaluación desde 1904 hasta hoy y realmente no es la primera vez que las aguas llegan a esos niveles. Ya 3 o 4 veces anteriores, más o menos cada 20, 30 años, llegan a niveles similares y las veces que llega a esos niveles, esos periodos duran entre 4 y 8 años. Entonces, estadísticamente podríamos decir que desde 2021 podría durar ese periodo de aguas bajas, entre comillas, hasta el 2025 o hasta el 2029. Es lo que la estadística nos indica. Macroclimáticamente no podemos saber si realmente ya terminó las aguas bajas, pero estadísticamente podría durar 3, 4 años más perfectamente. Por ende, el mensaje clave acá es no dejemos de dragar, no dejemos de hacer las obras que hay que hacer para que no nos sorprenda después el río si es que realmente vuelve a bajar a esos niveles. Hoy en día estamos navegando con normalidad. Sí. Desde abril, fines de abril, mayo empezó a subir el río, hubo muchas lluvias, subió el Pantanal y bueno, a hoy la resolución vigente de Prefectura General Naval de Paraguay está con un calado de 12 pies. Serían 3,60 metros más o menos de calado, que es un muy buen calado. Estamos hablando de un calado alto y se está navegando a hoy con ese calado. Pero la tendencia es bajante de vuelta. O sea que al ver, por ejemplo, el Pantanal, ya estamos viendo de que está bajando más o menos 1 pie por semana. Y al ver la regla de Concepción y Vallemí, que está un poco más cerca de acá de Asunción, estamos viendo que está bajando 5 centímetros por día. Entonces la tendencia claramente ya es bajante, ya se alcanzó el pico máximo que se iba a alcanzar este año y la curva natural del río tiende a bajar ahora en el tercer y cuarto trimestre. Entonces tenemos que estar ya preparados y previendo los dragados necesarios, que ahí hay que aclarar algo que a veces el público lo menciona, que a una draga y dice, ¿por qué está dragando si hay agua? El tema es que lo que no se ve es lo que está debajo del agua. Cuando uno draga, no draga en cualquier lugar, sino que antes del dragado se hace una batimetría, que es como un escaneo 3D del fondo del río, y ahí uno determina que si bien hay agua encima, debajo se ve que el canal está obstruido por alguna sedimentación. Entonces lo que la draga hace es ya remueve ese fondo como para que cuando baje el agua, ahí el canal esté conformado y los barcos puedan pasar. Entonces es un trabajo preventivo el que se hace. Bern, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente inicio de semana. Muy bien, gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias. Estuvimos con Bern Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM, hablándonos sobre el panorama y las perspectivas del sector fluvial. Muy interesante la entrevista con Bern, nuevo directivo, presidente de CAFIM, un sector muy, muy importante dentro del engranaje económico de Paraguay. Nosotras tenemos que hacer nuestra primera pausa porque a la vuelta tenemos una entrevista. Vamos a hablar sobre las implicancias del nuevo anuncio que dio a conocer Donald Trump
con respecto a aplicar un nuevo arancel a Brasil. Así que a la vuelta tenemos más. Seguís escuchando Economía a Mil y ahora nos trasladamos a otro tema muy muy importante y que está haciendo de hecho mucho ruido a nivel internacional, y para ello ya estamos en comunicación con Larisa Barbosa. Ella es analista senior de inteligencia de mercado en la consultora StoneX. ¿Cómo estamos, Larisa? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Buen día, Prince, y a toda la audiencia de Radio 1000 también. Es siempre un gusto estar acá con ustedes. Lari, el tema que nos trae hoy para hablar contigo es sobre los estragos que está haciendo Donald Trump a nivel internacional, y esta vez le tocó a Brasil. ¿Podrías, por favor, contextualizarnos qué es lo que está pasando entre ambos importantes países y, bueno, también las implicancias que están analizando desde la consultora StoneX? Claro. El primer punto por donde todo se inicia fue cuando el jueves pasado, fue el miércoles 9 en realidad, pero por la diferencia de horario fue el jueves ya en Brasil cuando se comenzaron a analizar las implicancias de la nueva carta emitida por el gobierno de los Estados Unidos, en donde anunciaban un nuevo arancel del 50% sobre los aranceles ya existentes. Entonces, lo primero que llamó bastante la atención fue el hecho de que las relaciones bilaterales entre ambos países siempre fueron muy buenas, ¿cierto? Tanto que Brasil tiene una balanza comercial deficitaria frente a los Estados Unidos, o sea, Brasil le compra más a los Estados Unidos de lo que le vende, por lo que se espera que hasta el 1 de agosto, que es cuando tendrían que empezar a efectivizarse esas nuevas tarifas, se pueda llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero de forma general, entonces, dentro de toda esa balanza comercial más general, ¿verdad? Viendo todo lo que Brasil exporta a los Estados Unidos, lo que más se destaca son las denominadas hard commodities, que es el petróleo, son los metales y los consecuentes derivados de esos productos, ¿verdad? Y luego ya en la parte agrícola y forestal, los tres principales productos que más se envían es el café, la carne y la celulosa, así como ciertos otros productos también, ¿verdad? Y en ese sentido específico, entonces, es que yo particularmente hice un análisis sobre los impactos en el mercado de la carne bovina específicamente, y mirando esas estadísticas salieron datos sobre el Paraguay también, así que podemos ver cuáles son las implicancias no solo para el Brasil, sino como para Paraguay también. ¿Qué podemos destacar de este informe y este análisis que hiciste, Lari, en ese sentido? Y bueno, compartiendo obviamente algunos datos de cuánto es el comercio que se mueve en materia de carne también entre ambos países, y después ir aterrizando al efecto en Paraguay. Bueno, el primer punto entonces, cuando pensamos en perfiles de exportación, es cuáles son los destinos y cuál es la característica de los productos. Sí. Y en este sentido, entonces, hay una diferenciación muy marcada entre los dos principales exportadores de carne en el mundo, que son Brasil y Australia, que tienen una diferenciación que es muy particular, ¿verdad? Brasil es el país que más exporta carne en el mundo, y más del 50% de todo lo que Brasil exporta se va a China. En sentido contrario, Australia, que es el segundo país que más exporta, no tiene ni la mitad del volumen de lo que Brasil vende, pero sus principales destinos son Estados
Unidos y Japón, ¿verdad? Consecuentemente, entonces, el perfil que la carne australiana tiene en el mercado internacional es de una carne más premium y con más valor agregado. Y hasta hace pocos años, Sí. la carne brasilera que entraba a los Estados Unidos era vista más como una carne que llegaba congelada y no Refrigerada. refrigerada, porque hay una gran diferencia ahí de valor agregado. Y era vista más como una carne que iba para ser procesada en hamburguesas o en otros subproductos, mientras que la australiana era vista siempre como esa carne premium que cuesta mucho más también y que tiene un público objetivo más diferenciado, ¿verdad? Solo que en estos 2 últimos años en particular hubo como que una reconfiguración de ese perfil, porque la carne brasilera en un cierto nicho que pasó a tener un tipo de faena en animales más jóvenes que son considerados más premium, fue entrando a estos nuevos nichos de mercado en los Estados Unidos y hoy está casi abriendo el mercado en Japón, que es uno de los principales consumidores también, ¿verdad? Pero este es el contexto entonces que nos lleva a entender que no es Sí, un tema menor, que totalmente. hasta al cierre del 2024, Australia quedó como el país que más había vendido carne a los Estados Unidos, con el 24% de participación en todo lo que fue el año pasado. Y Brasil quedó en tercer lugar, con el 15% nomás. ¿Qué es lo que en este 2025 está pasando? Los últimos datos oficiales de los Estados Unidos que tenemos son al cierre de mayo, pero lo que llama la atención es que del tercer lugar Brasil salta al primer lugar y del 15% que tuvo en el 2024, en este 2025 Brasil ya es responsable del 27% de toda la carne que los estadounidenses compraron, ¿verdad? Y Australia, que históricamente siempre estuvo en primer lugar, cayó al segundo puesto entonces, ¿verdad? Lo que de esta forma vemos Sí. es que Estados Unidos pasó a ser un destino importante para la carne brasilera, es el segundo mayor destino hoy. Claro, es el 12% de participación frente al 51% que China tiene, o sea, China sigue de lejos siendo mucho más Importante. importante, pero eso no le resta valor a que el segundo lugar está con los Estados Unidos y es un mercado visto como mucho más premium también y tiene su relevancia por esa cuestión, ¿verdad? Sobre todo, perdón, Lari, Eso, sobre todo sí, la conquista que vino haciendo Brasil en ese sentido y que imagino el espacio también sigue siendo muy importante de seguir, vamos a decirle, incursionando en el mercado estadounidense. exactamente, ¿verdad? O sea, es un destino siempre muy anhelado en el mercado cárnico, específicamente poder entrar a esos mercados Claro. de consumo que son vistos como de gran valor agregado por el nivel de renta per cápita y consecuentemente cuánto es lo que se paga por cada tonelada de carne, ¿verdad? Porque recordemos que también al principio del segundo trimestre de este año, Brasil logró abrir el mercado de Vietnam para sus exportaciones de carne, pero cuando hicimos un estudio comparativo, ¿verdad? Con Japón, que está casi finalizando ese proceso también, vimos que hay una gran diferencia entre cuál es el perfil de carne, ¿verdad? Que un país compra frente al otro y es
por eso que siempre son más anhelados estos Claro. mercados que consumen más, pero consumen con más valor agregado también, ¿verdad? Eso siempre entonces viendo desde el punto de vista del que exporta, Claro. pero viendo desde el punto de vista del que importa, vemos que el mercado brasilero es importante para los Estados Unidos también, porque si es que vemos, ¿verdad? Sí. Cuál es el balance interno frente a lo que se produce en el país, frente a lo que se exporta, porque los Estados Unidos tienen una particularidad de que son grandes productores, es el país que tiene el consumo per cápita más alto en el mundo de carne roja, solo que al mismo tiempo exporta bastante e importa también, ¿verdad? Entonces, si se hace el cálculo de cuánto es lo que finalmente resta frente a lo que se va a consumir, hay un pequeño déficit y es por esa cuestión que los mercados desde donde ellos compran carne también son muy importantes, Claro. ¿verdad? Y llego a este punto porque justamente una de las principales cuestiones que se están viendo y levantando hoy es que sin esa carne brasilera o con una pérdida muy grande de competitividad, porque supongamos que de todas formas, ¿verdad? Llegue esa carne allá va a ser con un costo mucho más Totalmente. elevado de lo que es hoy y eso consecuentemente genera o va a generar una presión inflacionaria también, ¿verdad? Y una otra cuestión que no es menos importante, ¿verdad? Es que si se hiciera alguna reingeniería de esos envíos brasileros a otros destinos, ver si estos otros países que también mandan carne hoy van a poder suplir esa demanda, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, es que viendo el ranking del top 10, ¿verdad? ¿Quiénes son los países que más vendieron y venden carne a los Estados Unidos? Es que está Paraguay también, ¿no? Y ahí podemos hacer y profundizar los datos también, Lari, porque mencionabas justamente al inicio de la entrevista que tiene y podría tener, de hecho, siempre cuando hablamos en economía hablamos de posibilidades, entonces utilizamos IA en ese sentido. ¿Podría tener ciertos impactos también para Paraguay? ¿En qué sentido, Lari? Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Sí, En el 2024, sí, según los propios datos de los Estados Unidos, el Paraguay fue el noveno mayor exportador de carne a Estados Unidos. En lo que va de vuelta de claro. este 2025, Paraguay subió un lugar en el ranking, entonces pasa del noveno al octavo lugar, pasándole a Argentina, Ah, que mira, qué no es un detalle, sí. tema Menor, menor, sí, ¿verdad? totalmente. Y solo que claro, ¿verdad? El share, o sea, la participación en el total de lo que se había comprado en el 2024 para lo que fue Paraguay fue del 1%, solo que en lo que va de este año es del 3%, ¿verdad? Y no es un tema menos importante tampoco, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál es la cuestión entonces en este sentido? Hay otros países que son, o sea, que están en el top 10, son importantes también, como Uruguay, que tiene una participación siempre relevante, está Nicaragua y Costa Rica también, ¿verdad? Si es que efectivamente se aplicaran estas tarifas que, recordando siempre, existe una brecha y una posibilidad de que hasta el 1 de agosto pueda haber de vuelta algún cambio, ¿verdad? Pero caso esto se mantengan firme, podría abrirle la puerta a estos otros mercados que hoy tienen ya una Claro. participación entre los 10 mayores a que puedan ampliar aún más sus envíos.
y bueno, rezagando considerablemente a Paraguay si es que, como decía, se cumple la aplicación de este arancel y bueno, la reconfiguración dentro de esta tabla que también mencionás. Considerando que Paraguay abrió recientemente el mercado estadounidense también, Lari. Exactamente. Y hay una otra cuestión también, ¿verdad? Respecto a esta competitividad, ¿verdad? Entre esos países que más exportan, que hace relación justamente a las tarifas, Sí, porque Australia tiene un acuerdo histórico de intercambio comercial con Estados Unidos, en donde tienen ellos una tarifa preferencial del 10%. Brasil también tiene ese 10%, solo que dentro de una cota, ¿verdad? O sea que cuando yo envío una cierta cantidad, cuando cumplo con ese volumen, paso a tener una otra tarifa que hoy ya es nomás luego la que está vigente, que es del 26,4%, ¿verdad? Solo que con más ese cincuenta por claro. ciento vas a hacer una tarifa del 74,6%, lo que hace que casi se duplique Sí, el valor de lo que se va a llegar a pagar por esa carne, ¿verdad? y todo eso, Frente a una Australia que va a continuar con su competitividad ya reconocida, ¿verdad? Y vemos en este sentido entonces cómo en el comercio internacional tiene una cuestión de altísima relevancia esta cuestión, que no es un tema menor, porque puede darle mucho más oportunidades, así como sacarle mucha competitividad también, ¿verdad? Solo que al mismo tiempo lo que ya vemos que es algo que está pasando en Brasil es que en estos casos de crisis se abren puertas a que nuevas negociaciones con otros socios estratégicos puedan ir siendo realizadas también. Y vemos que desde la semana pasada hay varias reuniones entre otros países, ¿verdad? Que pueden llegar a ser compradores nuevos, que pueden comprar más, y en casos que son vistos como más estratégicos, ¿verdad? Como es el caso de Japón, ver si se puede incluso acelerar esa apertura para el nuevo mercado. si tuviéramos que también, de alguna manera, en líneas generales, hablar de los otros productos, ¿cuáles son esos que están relativamente también en riesgo y la ventana de oportunidad que se presentaría para Brasil en caso de que entre en vigencia este arancel, Lari? Los otros productos que hoy son más exportados Sí, también, ¿correcto? sí, así mismo. Bueno, lo que se exporta más entonces hoy desde Brasil a Estados Unidos es petróleo. En segundo lugar está el hierro y el acero. Y también están productos manufacturados de alto valor agregado como aeronaves, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Entonces, vemos que hay una preponderancia entonces del sector primario, que manda producto casi in natura, ¿verdad? Como es el caso de el café, porque la industria en Estados Unidos, para el caso cafetero en particular, lo que hace es comprar granos brasileños, pero el tostado y la industrialización final, digamos, el poner en un paquete y tener que hacerlo llegar a el consumidor final, es hecho dentro de Estados Unidos. Y una de las cuestiones de las que más se estuvo conversando la semana pasada fue justamente el hecho de que
los Estados Unidos dependen en altísima proporción de ese café. Es uno de los países con los consumos más altos per cápita en el mundo también, entonces no es un tema menor que si no llegaran a poder entrar esos granos o si entraran con un costo mucho más alto de lo que actualmente cuestan, eso va a generar una presión aún más fuerte dentro de el país en un momento en el que más desde el lado de las proteínas Sí. an- a- animales, ¿verdad? Vienen bastante golpeados ellos porque hace ya varios años que tienen una crisis aviaria que en los últimos meses fue incluso hasta animales que son del sector de la leche. Entonces, eso es un tema que afectó fuertemente, por ejemplo, a otros productos, como en el caso de los huevos, ¿verdad? Que en el último año tuvieron una inflación de más del 80%, por ejemplo, y con esa altísima inflación en Estados Unidos se vieron forzados a tener que comprar más huevos brasileños, lo que por consecuencia también generaron una de las más altas inflaciones en esa proteína específicamente dentro de Brasil también. Y se estuvo entonces hablando, ¿verdad?, de un caso de importación de la inflación, porque por la crisis en los Estados Unidos que estaba sin oferta, hubo que comprar más y eso al mismo tiempo terminó generando más altos costos dentro del mercado brasileño también, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de lo que son las proteínas animales, la economía estadounidense viene ya bastante golpeada en los últimos meses. Ellos están también dentro de su ciclo ganadero, pasando por el momento en el que están con el rebaño más bajo en las últimas décadas. Entonces van a tener que comprar carne. Es un tema sensible, por lo que quedan más dudas que respuestas respecto a cómo se va a gerenciar esa necesidad interna que tienen hoy ellos, ¿verdad? Pero lo que el mercado espera de forma general es que se llegue a algún acuerdo, si no total, paliativo de esas tarifas, y caso no llegue a suceder, se abre entonces la puerta para los otros países que hoy ya están habilitados a tener que vender a ese mercado, a que puedan tener más participación también. Vamos a seguir monitoreando justamente todo lo que está pasando en el contexto internacional y eso que yo decía, las decisiones que generan siempre estragos a nivel internacional por parte de Trump. Agradecerte muchísimo tu tiempo, Lari, muy interesante el análisis y bueno, vamos a seguir ahondando en este tema más adelante. Así que ya te comprometo en otro capítulo para seguir conversando. Perfecto, Princess. Gracias y que para todos sea una excelente semana. Muchas gracias. Estuvimos con Larisa Barbosa, analista senior de inteligencia de mercado de la consultora StoneX. Vamos a una... No nos queda más para hacer pausa. Tenemos que seguir, me dice ahí Miguel. Así que tenemos que compartir rápidamente las noticias económicas del día, Ada. Así que hacemos un pimponeo rápido, porque no podemos mencionar lo que está pasando a nivel internacional. Vamos con Bloomberg en línea. China cerró el primer semestre de 2025 con un superávit comercial récord de 586 mil millones de dólares, impulsado por la estabilización de sus exportaciones a Estados Unidos y el crecimiento en otros mercados. En junio, las exportaciones aumentaron 5,8% interanual hasta alcanzar 325 mil millones de dólares, mientras que las importaciones crecieron 1,1%, registrando su primer avance desde febrero. Más información
De acuerdo con Reuters, en junio los bancos chinos concedieron 2,24 billones de yuanes en nuevos préstamos, más del triple del total de mayo y por encima de las proyecciones de mercado. Este repunte estuvo impulsado por medidas de estímulo y una tregua comercial de 90 días con Estados Unidos, seguida de un acuerdo marco firmado en Londres. El crecimiento de la financiación social total subió al 8,9%, el nivel más alto desde febrero de 2024, mientras que el Banco Popular de China ratificó su compromiso de mantener una política monetaria flexible para respaldar la demanda interna. Bloomberg en línea da cuenta que la presidenta de la Comisión Europea anunció que la Unión Europea prorrogará hasta el 1 de agosto la suspensión de las contramedidas comerciales contra Estados Unidos con el fin de abrir un nuevo espacio de negociación. Estas contramedidas habían sido adoptadas en respuestas a los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio y debían reactivarse automáticamente. La presidenta de la Comisión Europea reafirmó la disposición del bloque a buscar una solución negociada, vale el juego de palabras, aunque aclaró que se siguen preparando nuevas medidas en caso de que las conversaciones no prosperen. De acuerdo con Bloomberg en línea también, la plata alcanzó un máximo de casi 14 años con una suba acumulada del 35% en 2025, impulsada por una mayor demanda y una oferta física limitada. El precio al contado superó los $39 por onza, mientras que el costo anualizado de préstamo a un mes superó el 6%, cuando habitualmente se mantiene cerca de cero. Desde febrero, los fondos cotizados en bolsa respaldados por plata aumentaron sus volúmenes en unas 2.570 toneladas, tensionando el mercado físico en Londres. Actualmente se necesitan 86 onzas de plata para adquirir una de oro frente al promedio de 10 años de 80. Y del contexto meramente internacional vamos aterrizando a noticias regionales vamos a Argentina. De acuerdo siempre con Bloomberg en línea, la finalización de las letras fiscales de liquidez generó un fuerte reacomodamiento en el mercado financiero argentino. El Tesoro dejó de ofrecer estos instrumentos y como consecuencia la tasa de caución a un día cayó 601 puntos básicos, mientras que las tasas del CAP también bajaron, con la de vencimiento el 31 de julio reduciéndose 279 puntos. El Banco Central de la República Argentina, por su parte, realizó un canje de las LEFI que tenían en cartera por LECAP y BONCAP a valor técnico con vencimientos escalonados. 33% en LECAP al 15 de agosto, 33% al 12 de septiembre y 34% en BONCAP al 17 de octubre de 2025 por un valor nominal máximo de 28 billones de pesos. De acuerdo con Agencia Brasil, el Ministerio de Hacienda de Brasil actualizó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2025 del 2,4% al 2,5%, elevándola levemente tras una mejora en las perspectivas del sector agropecuario y una evolución favorable del mercado laboral. El nuevo cálculo fue divulgado por la Secretaría de Política Económica en el Boletín Macrofiscal. Aunque se proyecta una desaceleración en la segunda mitad del año, el informe mantuvo una visión positiva al desempeño general de la economía. Para 2026 la estimación fue corregida ligeramente a la baja. Y ya a nivel nacional, un tema más que relevante, hablan de que en el tema de la caja fiscal se analiza unificar a 62 años la edad de jubilación. Esto lo dice abc.com.py. El Ministerio de Economía y Finanzas estudia reformar la caja de jubilaciones y pensiones del sector público con la propuesta de unificar la edad de jubilación en 62 años, igualando a todos los funcionarios y terminando con beneficios especiales que actualmente favorecen a sectores como militares, policías, docentes, universitarios y jueces. También se plantea estandarizar los años de aporte entre 25 y 30 años y aumentar el porcentaje de aporte al 20% en los regímenes con déficit, ya que acumulan un 43% de desequilibrio a mayo, más de 1 billón de guaraníes o su equivalente a 130 millones de dólares desde 2015 cubierto con recursos del Tesoro. Y como es habitual, también le invitamos a la gente a leer el artículo de hoy, realizado por la consultora MEF Economía e Inversiones, que lo pueden encontrar en el portal tanto de ABC como también en nuestras redes sociales y en la página web. Y en esta edición se habla sobre la agricultura, el comercio y el consumo que lideran los créditos por sector económico. Así que les invitamos a las personas a poder leer y ahondar en este artículo. Ada, nos tenemos que despedir. Desearles un muy feliz inicio de semana. Nos quedamos pendientes con la cifra de hoy, pero mañana retomamos, ¿te parece? Sí, problema. Que tengan un excelente lunes.
Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.